La manera más fácil de hacer flores de tela de saco o yute. Tutorial 1. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para estas ideas voy a reutilizar la tela de un saco de patatas. Este tipo de tela se conoce como tela de saco, de yute, arpillera o con otro nombre dependiendo del país. Vamos a cortar un trozo de la tela en forma de rectángulo. Dependiendo del tamaño que quieras la flor, puede ser una pieza de 25 por 15 centímetros o de 20 por 10, o puedes hacer muchas flores de varios tamaños. A esta pieza rectangular le vamos a quitar o deshilachar los hilos del centro, dejando únicamente los hilos de la parte superior y de la parte inferior. Unos 6, 8 o 10 hilos. Los hilos que le vamos sacando los vamos a guardar porque los vamos a necesitar más adelante. Por ahora lo dejaré así, pero un poquito más adelante seguro le quitaré alguno más. Vamos a doblar esta parte de arriba y la vamos a pegar encima de la de abajo. Estos serán los pétalos de la flor. Puedes usar la silicona caliente o el pegamento de tu preferencia. Cortamos un trozo de alambre según el tamaño que queramos el tallo de la flor. Puede ser 20, 25, 30 centímetros o incluso más. Como el alambre que yo tengo es demasiado fino, lo voy a poner doble. Pegamos el alambre en el extremo de la pieza de nuestros pétalos y empezamos a envolver o enrollar la tela apretando bien en la base hasta tener toda la pieza enrollada. Aprovecho este momento para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo y mucha otra información que estoy segura te servirá de ayuda. En la base de los pétalos intentaré apretar lo suficiente para hacer esta parte lo más delgada posible. En la base de los pétalos vamos a pegar unos hilos de yute, los mismos que le quitamos a la pieza rectangular. La pegamos y la vamos enrollando y pegando por toda la base, de manera que vamos a cubrir toda esa parte y luego seguimos por el tallo hasta cubrirlo todo. A medida que vamos pegando y enrollando, debemos apretar bien la cuerda para hacer esta parte lo más fina posible. Para esta parte yo voy a ir alternando la pistola de silicona caliente y el pegamento o la cola blanca de carpintero. En todos mis trabajos me gusta combinar este tipo de pegamentos porque la silicona caliente hace que pegue mucho más rápido, pero la cola blanca le da un mejor acabado. Tú trabaja con el pegamento que prefieras. Una vez que cubrimos todo el alambre, ya nuestra flor está terminada. Bueno, por ahora la podemos dejar así. ¿Qué te parece esta primera idea? Es una flor con los pétalos como cerrados. Me gusta esta opción porque también te permite, si quieres, abrir un poco los pétalos y dejar la flor un poco más abierta. O por el contrario, si prefieres, podemos cerrar bien todos los pétalos y dejar la flor bien cerrada. Ahora veamos una segunda opción. Hacemos lo mismo, cortamos la tela y deshilachamos los hilos que están en el centro.
Aprovecho también para invitarte a que te suscribas a mi canal y activa las notificaciones. Recuerda que es muy importante guardar todos los hilos que quitemos. Como ves, hasta ahora es igual que la primera idea. Cortamos el trozo de alambre, pero esta vez vamos a coger dos hilos de la misma tela y los vamos a apretar como si fuéramos a fruncir la tela. Ten cuidado que el hilo no se salga por el otro lado. En mi caso, en este lado, el hilo no termina al final, sino que continúa otra vez hacia la propia tela. Es por eso que el hilo no se sale. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y ahora con la pieza ya toda fruncida, sí, la pegamos. Le pegamos el alambre y la empezamos a enrollar. Con esta segunda opción, la flor tendrá los pétalos como más unidos, como más pegaditos. Y con los mismos hilos con los que hicimos lo de fruncir, empezamos a enrollar la parte de la base de los pétalos y lo vamos apretando para hacerlo lo más fino posible. Usamos los hilos que le sacamos y empezamos a enrollar toda esta parte para cubrir la base de los pétalos y todo el tallo. Como ves, en esta opción la base de los pétalos quedó como mucho más gordita, como mucho más gruesa. Y para forrar todo el tallo voy a pegar 4 hilos y los voy a enrollar los 4 de una vez, así quedará un poquito más grueso el tallo. Y así de bonita quedó la segunda flor. Es muy parecida a la primera con un ligero cambio. En esta los pétalos quedan como un poquito más cerrados. Si quieres me comentas cuál de estas dos primeras opciones te parece más fácil o cuál te gusta más. Pero ahora vamos a continuar con una tercera opción. Cortamos y deshilachamos la pieza de la tela. Cortamos el alambre, pero antes en la punta le vamos a poner un poco de los hilos que vamos a ir enrollando hasta hacer como una pequeña bolita. Le vamos enrollando los hilos hasta hacer la bolita del tamaño que tú quieras. Yo, para hacerlo más rápido, le voy a ir pegando los hilos de 4 en 4. Y así lo vamos enrollando hasta tener la bolita de este tamaño. La voy a dejar así. Ahora vamos a doblar la tela, pero en este caso lo vamos a hacer diferente. Antes de pegar la parte de arriba sobre la de abajo, vamos a mover la tela hacia un lado como unos 2 o 3 centímetros. De esta manera el pétalo quedará como aplastado. Al poner el tallo encima me he dado cuenta que esta parte tiene como demasiados hilos, que está como muy gruesa. Así que le voy a quitar 2 hilos de cada lado. Yo creo que así se verá mejor. Perfecto, así me gusta más. Ahora sí, vamos a pegar esta parte de los pétalos en la base, digamos, de lo que es la bolita esa que pusimos en el tallo. Y vamos a ir enrollando y pegando, pero sobre todo como en la parte de abajo, para que los pétalos queden como más abiertos. Y vamos a ir enrollando, pero como en espiral. No recto como hicimos con las dos ideas anteriores.
Vamos enrollando y pegando poco a poco, pero lo vamos a ir como bajando, ¿sí? En forma de espiral. De esta manera vamos a hacer una flor completamente diferente a las dos anteriores. Mira qué bonito quedan los pétalos de esta forma, me encanta. Los podemos cerrar o abrir un poco en la parte de arriba para que se vea bien la bolita. Y lo forramos todo con el hilo como hicimos con las ideas anteriores. Para esta otra opción voy a ponerle la pieza un poco de pegamento en los hilos, porque tan solo le podemos dejar unos 3 o 4 hilos y quiero evitar que se vayan a salir, que se vaya a deshilachar la tela por completo. Ponemos el pegamento y dejamos que seque bien. Para esta idea le quiero dar un poco de color al tejido y mostrarte qué bonito quedaría si lo pintamos de algún color. Yo voy a utilizar dos tonos, blanco y rosado. Para pintar este tipo de tejido lo voy a hacer mejor con una esponja, dando así como pequeños toquecitos, y voy a empezar con el color blanco, que lo voy a aplicar por todo el centro de la pieza, por delante y por detrás. Esto hará que los pétalos, cuando los doblemos, la parte blanca quede en toda la punta. Luego continúo con este color rosa, que es un rosa como clarito, como rosa pálido. Y al igual que el blanco, pintamos por delante y por detrás. Como el rosa es un tono como demasiado clarito, lo voy a oscurecer un poquito poniéndole una pintura fucsia, así me quedará un rosa como un poquito más oscuro. Y con este color pintamos los lados, que será la base de los pétalos, por delante y por detrás. Para que la pintura se seque bien, voy a colgar esta pieza con unas pinzas y voy a esperar unas horas hasta que seque bien. Una vez que se ha secado, me doy cuenta que la tela quedó bastante rígida y algunos hilos se han pegado entre sí. Entonces lo primero que voy a hacer es separar los hilos para que queden completamente sueltos. Voy a estirar y mover un poquito la tela para que pierda como esa rigidez, y la voy a doblar con los dedos para que se vaya moldeando. Para que quede bien me voy a ayudar con un rotulador. Cortamos el trozo de alambre, doblamos la tela y la pegamos. La puedes pegar como tú prefieras, como la flor que te mostré, la número 1, o la número 2, o la número 3. Las tres opciones son muy parecidas, pero el resultado es completamente diferente. Esta flor la voy a enrollar como hice con la primera idea. La pintura hace que la tela quede como más rígida, con lo cual es un poquito más difícil trabajar con ella, pero bueno, tú le das bien con los dedos y eso hace que la tela pues se ablande. Como ves, al final se puede enrollar perfectamente. Y luego hacemos lo mismo que hicimos con las otras flores. Me encanta cómo se ve, me parece que la combinación de colores quedó preciosa. Le enrollamos el hilo por la parte de abajo, por la base, y luego cubrimos todo el tallo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gustó el resultado? Al igual que las otras ideas, puedes abrirle los pétalos o dejarlos cerrados, como tú prefieras. O hacer varias flores de varios tamaños, unas abiertas y otras cerradas. ¿Te gusta más así, pintada, con color, o la prefieres en su color natural? A mí me encanta cómo se ve,
Ahora escríbeme en un comentario si la prefieres así, pintados, o como hicimos las primeras ideas y dejar el yute con su color original. Te muestro todas las flores juntas para que veas la diferencia de cada una de las técnicas. Estas dos son iguales, la diferencia está en el color. Bueno, y que una es más grande que la otra. Esta es la segunda idea. Y esta es la tercera. Esta me encantó, me parece que es una flor súper divertida. Escríbeme en un comentario cómo prefieres dejar el yute, en su color natural o pintarlo. Yo te muestro de ejemplo cómo quedarían estas tres ideas si las pintamos. Puedes hacer flores grandes, flores más pequeñitas, usar una combinación de colores como yo, que utilicé el blanco, el rosado claro y el rosado oscuro. Pintarlas todas de blanco, de rojo, de violeta. Escríbeme en un comentario con qué color te gustaría más. Para darle un toque especial le hice unas hojas y se las pegué a cada tallo. En el próximo vídeo te voy a enseñar cómo hice estas hojas y otras ideas diferentes de cómo hacer hojas con esta tela de saco. Escríbeme en un comentario si te ha gustado esta idea. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas en un comentario qué te ha parecido la idea, si te animarías a hacerla, si le cambiarías alguna cosa, si lo harías de otra forma o lo que me quieras comentar. Y por supuesto, ayúdame a compartir mis vídeos con tus amigos por las redes sociales. No te olvides de visitar mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás el tutorial con el paso a paso completo, las medidas, los materiales y toda la información de cada una de las ideas que subo a mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. De esta manera te llegará un recordatorio cada vez que suba un vídeo nuevo. Así no te perderás ninguna de mis ideas. Por aquí te dejo otras ideas más que puedes hacer con reciclaje creativo. Y como siempre les digo, mis recicladores de corazón, nos vemos en el próximo. ¡Chao!